and I can lie. You know won't be long until the end. Let the spotlight shine on me again. Seguimos con más 3x1, boxeo bien tucumano. Nos hemos mudado al Manantial. Estamos a media cuadra de la plaza principal, en la calle 25 de Mayo 45, en el gimnasio de la Asociación Tucumana de Boxeo. Aquí nos recibieron y Verónica Gómez les dice esto. En la sede Luis Romeo, ahora tenemos que presentar el primer informe de la noche, el que te va a deleitar, el que seguramente fuiste parte si tenés más de 30 años aproximadamente, o seguro te metiste en YouTube a buscarlo, porque si hablas de Tyson, lo tenés que salir a buscar y tenés que ver los videos. Y hay uno que lo identifica prácticamente, no te digo como boxeador, pero sí como persona y todo lo que pudo haber venido después y los escándalos que lo atravesaron a través de su carrera. Pero completo, para que sepas de qué estamos hablando, de qué efeméride, a qué efeméride nos referimos, tenés que ver esto. Sí, una vez más vamos a hablar de Mike Tyson. Una vez más hablaremos de Iron Mike, aquel que batió el récord al consagrarse campeón de los pesos pesados cuando tan solo tenía 20 años en aquella noche donde derrotó a Trevor Berbick. Pero esta vez no vamos a hablar de sus cualidades pugilísticas, aquellas que lo llevaron recién a perder su combate después de pasadas las 38 peleas, cuando cayó en Japón ante Jane Douglas. Vamos a hablar de un hecho trascendente en la historia del boxeo que se dio en el MGM Grand de Las Vegas un 28 de junio de 1997. Era el segundo combate que se daba entre los pesos pesados Mike Tyson y Evander Holyfield. Holyfield había ganado el primero el 9 de noviembre de 1996 por nocaut técnico, y después de eso, claro, se pactó lo que era la segunda y la revancha, en realidad, de aquel primer combate. Como bien lo decíamos, 28 de junio de 1997 era la fecha, y en el tercer asalto es cuando se desató la locura. Un Mike Tyson, absolutamente enajenado, mordió la oreja de Evander Holyfield y, no contento con eso, también escupió parte de la misma en el centro del ring, para lo que después desató un gran conflicto interno dentro de ese cuadrilátero que terminó por descalificar a Mike Tyson y darle la pelea por ganada a Evander Holyfield. Si tuviéramos que describirla, la mencionaríamos como la pelea de los millones. 2 millones de personas pagaron el pay-per-view para poder ver aquel combate. Más de 30 millones de dólares es lo que cobró Mike Tyson por subirse al cuadrilátero con Holyfield. Y 3 millones de dólares fue la multa que le aplicaron a Tyson después de esta salvajada. Incluso también le quitaron la licencia de la Comisión Atlética de Nevada, motivo por el cual estuvo mucho tiempo sin boxear. Seguramente ustedes se van a acordar, y aquellos que nos están mirando, porque es un hecho ineludible en la historia del deporte. Algo que va a quedar marcado a fuego en la memoria y en la retina de todos aquellos que la vieron en aquel año 1997. Incluso hace poco estuvo cerca de cerrarse la completa trilogía de ambos boxeadores, es decir, el tercer combate entre Holyfield y Tyson. Pero las excesivas peticiones del equipo de Iron Mike hicieron que eso no sea posible. Por ahora lo vimos trunco y nos quedamos sin ver en qué termina y si había un capítulo más de la saga de la oreja. Y la verdad que después de este informe bien ameritaría morderle a usted la oreja en vivo, pero la verdad que no queda bien, pero quiero contarle que hemos seguido trabajando durante toda la semana, hemos tenido más entrevistas y yo creo que le sople la entrevista que viene a usted. Sí, vos sabés que sí, porque en esto que decíamos de que vos habías trabajado y vos habías sido el protagonista de casi todo lo que ha pasado en el día de hoy, lo que están viendo del otro lado de la pantalla, te tocó entrevistar a uno de los referentes máximos que tiene la provincia. Esta es la parte linda del programa. Sí, más allá de presentar lo que es la actualidad de todo el boxeo tucumano, una de las partes más hermosas es poder ver de dónde venimos y por qué estamos parados acá. Sí, una cosa es presentar a chicos que tienen entre 15 y 35 años y otra cosa es presentar a los que han hecho grande, a los guantes en la provincia de Tucumán. El señor ha sido protagonista, uno de los protagonistas de una entrevista memorable, porque es otra de las entrevistas memorables y nostálgicas de 3x1 Boxeo Bien Tucumano, Manino, en nuestra pantalla.
es lo mejor que hay. Perdónenme de los otros deportes, ¿no? Pero para mí, como el boxeo, es difícil que haya otro. Más historias de boxeo. Seguimos recorriendo caminos y contando historias, claro, y por eso hoy visitamos un palacio, el Palacio del Boxeo en el norte argentino. Es el Club Defensores Villa Luján, porque aquí hay muchas historias y han pasado muchísimos boxeadores tucumanos. Vamos a hablar con uno de ellos. Vamos a hablar con Américo Manino. Américo, gracias. Bueno, antes de presentarlo, ya lo hemos presentado anteriormente, pero el apellido Manino tiene mucho que ver con el deporte de los puños. Después hablaremos de eso, pero primero quiero que me cuente cómo empezó su carrera como boxeador. Y yo me gustaba el deporte, me gustaba el fútbol primero. El fútbol. Fútbol. Y bueno, después me decidí por el boxeo. ¿En qué categoría peleaba usted? Liviano, Liviano. 63 kilos, 61 kilos más o menos. Yo lo veo impecable, yo creo que no ha cambiado mucho su quilaje, pero en aquellos años, ¿se era muy estricto con la balanza como se es ahora en general? Sí, yo entrenaba. Claro, Me llevaba con el peso de mi categoría. claro. ¿Y cuántas peleas tiene en su haber? ¿Cuántas peleas hizo? Yo hice como amateur 14, 14 peleas. como profesional 34. Era diferente antes porque uno sabe que ahora los boxeadores todavía siguen exigiéndose y trabajando en muchas cosas para poder mantenerse en la carrera. Algunos a los que le va muy bien no le pasa eso. ¿En aquel momento era más difícil? Era más difícil porque había que entrenar más Claro. para lograr lo que uno buscaba. Lograr la trascendencia en aquellos años, lograr la trascendencia en el boxeo en aquellos años, ¿era qué? Estar en el Luna Park, pelear en Villa Luján. ¿Cuál era la trascendencia? Bueno, el que quería boxear peleaba en todas partes. Yo peleé, que ahí está en la revista, en Salta, peleé en Santa Fe, en Córdoba, en Luna Park. Peleé donde había boxeo, ahí estaba yo. Y ahí me decían que en ese gimnasio, en el mítico gimnasio Luna Park, en muchos años también estuvo Tito Lecturi ahí con Sí, toda su sí, gente, me decían que usted tuvo la oportunidad de guantear con Carlos Monzón alguna Bueno, vez. me esperaban Juan Aldrovandi, que era manager de Horacio Cavallo. Campeón mosca en Japón, Claro, Horacio Cavallo. Claro, entonces, Después fue empresario, le fue muy Sí, bien sí, y sí. no fue uno de los casos aislados en el boxeo que terminó muy bien su carrera. Exactamente. Entonces me buscaban para que yo haga boxeo con Carlos Monzón, porque yo era un tipo muy boxeador, mucha izquierda, mucha cintura, veloz. Totalmente me cubría muy bien siempre. Entonces yo llegaba a las 3 de la tarde y ya estaba Carlos Monzón y Cirilo Pausa, Oscar Aldrovandi. Y de Monzón, ¿qué recuerda? ¿Cómo lo recuerda Carlos Monzón? ¿Cómo era? Buen amigo, un hombre de verdad, ¿Y como boxeador pegaba fuerte? fuerte. ¿Sí? ¿Lo sintió usted? Bueno, yo boxeaba, yo manejaba la cintura y el bloqueo. Y a un boxeador como Monzón, que pegaba bien que pegaba bien cuando atacaba, que en el retroceso era bueno, Sí. que tenía piernas largas, brazos gigantescos. ¿Cómo se hacía para no sentir el peso de Monzón? Bloqueando, lo bloqueo con las manos, la cintura, trabar, caminar. Dicen siempre que Monzón tenía una pegada poco usual, tanto es así que él se lastimaba las manos porque había tenido el problema de que sus huesos estaban poco fortificados por la desnutrición que sufrió cuando era niño. Digo, ¿usted lo sentía? ¿Sentía que pegaba tan fuerte como todos decían? Cuando me quedaba quieto, sí. Entonces no había que quedarse quieto. Y después de haber dejado usted aquellos momentos donde entrenaba con Monzón, por ejemplo, volvió a Tucumán, ¿se alejó del boxeo un tiempo? ¿Se quedó? No, me alejé del boxeo porque era el trabajo. Claro. Ya tenía mi familia, así que dejé el boxeo. Y en ese derrotero después del boxeo, después llegó Diego Manino, que Diego se metió, y eso le quería preguntar, porque Diego, Sí. él hizo un nombre dentro del kickboxing, de las artes marciales. Sí, ¿Por pero- qué no siguió el camino del boxeo como Bueno, lo manda el linaje? Sí, yo lo había preparado para que siga el boxeo y bueno, papá dice, no me gusta más el kickboxer. Y se hizo el costado y siguió el kickboxer y el taekwondo. Claro. ¿Y le gustó más eso? Me gustaba más porque el boxeo era muy fuerte, muy duro. Américo, ¿y qué ve de diferente del boxeo actual a lo que se veía en aquellos años? Y no hay mucha diferencia, ¿no? Porque
Uno en aquellos años tenía que caminar, boxear, bloquear, pegar, para que no le peguen a uno. Claro. Siempre puede pegar y no dejarse pegar. Exactamente, claro, es claro esto. Y en algún punto, después de todo lo que le ha pasado, de todo lo que le ha pasado, le habrán pasado muchas cosas en Sí, su vida. sí. Digo, ¿qué recuerdos tiene? Yo le hablo del boxeo. ¿Cuál es el primer recuerdo que le viene a la cabeza? Bueno, más que nada de Monzón, de Cirilo Pausa. ¿Lo conoció a Cirillo también? Claro, sí, era mi amigo Cirilo Pausa. Dicen que fue uno de los grandes boxeadores que pisó esta provincia. Exactamente, que tenía la provincia, sí. Muy bueno, y le gustaba mucho boxear, pegar, bloquear, y era extraordinario, Cirilo Pausa, era el mejor que había. Y estamos acá justo en un lugar que siempre fue emblemático, un lugar del que siempre hablan maravillas, como Villa Luján en aquel Sí, momento. sí, sí. Yo obviamente por una cuestión generacional no lo viví, Sí. pero si la gente nos está viendo ahora y quiere saber cómo era Villa Luján, ¿cómo era Villa Luján en esas noches que dicen explotaba de Se gente? reventaba. No había lugar para entrar en Villa Luján. Mucha gente, mucho boxeo, muchos campeones. Ujú. Había que pegar y no dejarte pegar. Claro, claro. Era la rutina de uno diariamente. ¿Y cuántas, digo, en aquel momento uno veía que estaba todo lleno, se llenaba completamente Sí, esto? totalmente. Las tribunas estaban todo hasta arriba. Cuando entra usted acá, digo, ¿le vienen muchos recuerdos de aquella época? Sí, en todo momento sí. Me recuerdo cuando entraba acá a Villa Luján y era extraordinario, la gente, los amigos, los abrazos, manino de acá, manino de allá. Era algo muy importante que uno se sentía con un fuerte calor, ¿no? En Claro. su cuerpo, ¿no? Porque- Y a Américo le pregunto, y para ir finalizando, esta pregunta se la hacemos a casi todos los que pasan por acá, porque sí. en esa silla se sientan desde profes, actuales boxeadores, exboxeadores, Sí. gente allegada, cercana, Sí, sí. profes. Y siempre le preguntamos qué significa el boxeo. Para usted, ¿qué significa el boxeo? Es un deporte muy bueno, muy grande, muy sano. Para mí era sano. Era contraproducente para aquel que se dejaba pegar en la cabeza, muchos golpes. Pero aquel que caminaba, boxeaba, trababa, era Trabajaba. diferente. Había que trabajar. Caminar, boxear, bloquear, era muy importante. Y el que lograba todas estas cosas andaba bien. Mal andaba el que se dejaba pegar, Claro. el que se paraba, el que quería afrontar a alguien. Entonces, si tenemos que describir y dejarlo como título, para usted es un deporte maravilloso. No, maravilloso. Aparte la gente lo mira de otra forma, lo ama de otra forma. Claro. No es como otros deportes, que está el fútbol o otros deportes, ¿no? Pero dentro del boxeo era muy fuerte y había que aguantarlo. Hay que adoptar, es un estilo de vida. Hay que aguantarla y aparte de eso, caminar, bloquear, pegar, Claro, trabar, saber trabar, no trabar por trabar, claro. saber trabar. Me va a quedar, le digo, me va a quedar después de toda la nota que dice, me va a quedar esto que dice usted del boxeo, Sí. que es, y en esto me parece que vamos a coincidir con el título que es un deporte fantástico. Fantástico, es lo mejor que hay. Perdóneme de los otros deportes, ¿no? Pero para mí, como el boxeo, es difícil que haya otro. Américo Manino, ha sido un placer. Gracias, amigo. El boxeo es un deporte fantástico, lo dijo Américo Manino. Aquí en 3x1, Boxeo Bien Tucumán. Sí. Y claro que es una de las notas que he disfrutado mucho, sobre todo porque siempre me gusta, y nos gusta en realidad a todos los que vamos al boxeo, también recorrer las efemérides, la historia y mucho más cuando tiene que ver con Tucumán, y lo ha pintado de cuerpo Ese olor entero. a página vieja, página amarilla, que vos Claro. decís, la quiero ver. Ese olor a choripán de Villa Luján que lo ha pintado de cuerpo entero Américo Manino, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos el tiempo por habernos brindado ese tiempo para poder charlar. Y vamos a hacer una conexión generacional, porque hablamos de lo, por decirlo de alguna manera, aunque tal vez no suene tan elegante, lo anticuado del boxeo, Sí. a lo nuevo, que tampoco es boxeo profesional, pero tiene que ver con esta conexión generacional entre las nuevas tecnologías y el deporte. Exactamente, vos lo dijiste más que anticuado con lo histórico del Claro, boxeo. tal cual. Y acá hablar sobre lo nuevo y las nuevas plataformas que anticipábamos en la apertura del programa, las nuevas formas de hacer eventos, las nuevas formas de conectar a toda la gente. 3 millones de televidentes. Es una locura. Y digo televidentes y tiene que ver con mi generación, no Claro. con la generación que está viendo del Tal otro cual. lado. ¿Cómo sería? 3 millones de conectados. Desconectados, sí. Conexiones por todos lados de viewers que estaban mirando lo que fue uno de los eventos probablemente más mirados de cualquiera de Sí, los que hubiera sí, sí, en total. todas las plataformas. Ya está, integro televisión, integro radio, Sí, integro sí, sí. completo. Es
una manera de revolucionar lo que vemos, lo audiovisual, lo que conocemos y las formas de reproducirlo. Ya no todo se reduce a la televisión, menos a la radio, ni que hablar de lo que es gráfica. Así que si querés ver lo que ha partido prácticamente la comunicación en dos, lo tenés que ver acá. Hay sobradas muestras de cómo hay estrellas que van naciendo por fuera de los medios tradicionales. Y hablamos de la radio y de la televisión. La plataforma Twitch ha catapultado a Ibai Llanos como una de las celebrities más importantes del mundo. Y este último fin de semana realizó una velada de boxeo, sí, boxeo, en lo que denominó la velada del año 2. Porque tenía, por un lado, el combate que protagonizaban el youtuber Momo y también el cantante Virus. Fue un combate, obviamente, con las limitaciones del caso. Uno lo vio a Momo recibir demasiados jabs de parte del cantante Virus y le provocó un sangrado nasal muy profuso que terminó haciendo que la pelea se detenga mucho antes. Pero lo que más llama la atención es la cantidad de gente que vio ese evento. Tuvo un pico de audiencia de 3.3 millones de espectadores, todo a través de la plataforma Twitch, que incluso la velada estuvo a la altura por lo menos en cuanto a la iluminación, el sonido y también el relato de Ibai, que le puso toda la pimienta y lo picante que se necesitaba para que esa velada se convierta, sin lugar a dudas, en una de las veladas del año. Y por eso nosotros la teníamos que mostrar aquí en 3x1. Back out in the middle of the line, and now back down with the feeling, and I can lie. You know won't be long until the end. Let the spotlight shine on me again.